la batalla invisible que está decidiendo tu vida. Hay guerras que no hacen ruido, pero están destruyendo tu paz cada día. No dejan marcas visibles, pero te desgastan por dentro, te roban el sueño, te llenan de dudas y te hacen sentir que estás perdiendo, incluso cuando nadie más lo nota. Tal vez has sentido ataques sin explicación, personas que se levantan contra ti sin motivo, pensamientos que te debilitan justo cuando más necesitas fuerza. Y en medio de todo eso, una pregunta comienza a crecer dentro de ti. ¿Por qué esto me está pasando a mí? La verdad es que no estás imaginando nada. Existe una batalla real, una lucha que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma. Y lo más peligroso es enfrentarla sin saber cómo pelearla. Pero hoy eso cambia, porque hay una oración, basada en el Salmo 35, que no solo te protege, sino que activa algo poderoso a tu favor. No es una oración común, es una declaración de guerra espiritual. Es un clamor que mueve el cielo y confronta todo lo que se levanta contra ti. Si sientes que estás siendo atacado, si has llegado al límite, si necesitas que Dios intervenga de una vez por todas, presta mucha atención a lo que viene ahora. Lo que estás a punto de descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida. La batalla invisible que nadie te explicó. Nadie te preparó para esto. Te enseñaron a enfrentar problemas visibles, a defenderte de lo que puedes ver, a reaccionar ante lo que es evidente. Pero nunca te explicaron que las batallas más decisivas se libran en un plano que no se percibe con los ojos. Hay conflictos que no comienzan afuera, sino dentro de ti. Pensamientos que aparecen sin aviso, emociones que cambian tu ánimo en segundos, cargas que no sabes de dónde vienen. Y mientras intentas entender, la presión aumenta, la confusión crece y la sensación de estar perdiendo se vuelve más fuerte. El problema no es solo lo que te está pasando. El problema es no reconocer de dónde viene. Porque cuando no identificas el origen de la batalla, terminas luchando de la forma equivocada. El Salmo 35 revela algo que muchos ignoran. Hay enemigos que actúan sin mostrarse. Hay ataques que se levantan sin previo aviso. Y hay momentos en los que necesitas que Dios pelee por ti, porque tú, por tus propias fuerzas, no puedes. Esto no se trata de miedo, se trata de conciencia, de entender que estás en medio de una guerra que exige una respuesta diferente. Y aquí es donde todo comienza a cambiar. Porque cuando reconoces que la batalla es invisible, también descubres que existe una forma de vencer que va más allá de lo natural. Lo que viene a continuación te va a mostrar por qué esos ataques son tan silenciosos, pero tan peligrosos. Cuando el ataque es silencioso pero devastador. No todos los ataques llegan con ruido. Algunos llegan en forma de duda, de cansancio inexplicable, de pensamientos que te hacen cuestionar tu valor, tu propósito y hasta tu fe. Y lo más peligroso es que, al no ver un enemigo claro, empiezas a culparte a ti mismo. Te levantas sin energía, pierdes el enfoque, sientes que algo no está bien, pero no sabes qué es. Intentas seguir adelante, pero hay una resistencia interna que te detiene. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a ceder terreno. Eso es exactamente lo que hace un ataque silencioso. No destruye de golpe, debilita poco a poco, hasta que te hace creer que el problema eres tú. El Salmo 35 expone esta realidad con claridad. Habla de enemigos que atacan sin razón, de trampas ocultas, de palabras injustas lanzadas en secreto. No siempre verás quién está detrás, pero sentirás el impacto. Y aquí está el punto clave. No puedes vencer algo que no reconoces. Mientras sigas pensando que todo es solo emocional o circunstancial, seguirás luchando con las herramientas equivocadas. Pero cuando entiendes que hay una dimensión más profunda en lo que estás viviendo, todo cambia. Tu forma de reaccionar cambia. Tu forma de orar cambia. Tu forma de resistir cambia. Y justo ahí es donde muchos están perdiendo la batalla sin darse cuenta, porque hay un error silencioso que los está debilitando aún más. El error que te está haciendo perder la guerra sin saberlo. El mayor error no es la falta de fuerza.
es pelear de la manera equivocada. Intentas resolver una guerra espiritual con lógica humana. Reaccionas desde la emoción cuando lo que enfrentas exige discernimiento y respondes con impulsos cuando deberías responder con dirección. Te defiendes hablando más, explicando más, tratando de convencer a quien ya decidió no entenderte. Te desgastas mentalmente intentando controlar situaciones que están fuera de tu alcance. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo donde cada intento te deja más cansado que antes. Desde la psicología comportamental, esto tiene un nombre: respuesta automática. Actúas sin filtrar, sin pausar, sin evaluar. Y eso te coloca en desventaja, porque quien no controla su reacción termina siendo controlado por la presión. Espiritualmente, el error es aún más profundo. Estás enfrentando ataques reales sin activar los recursos que Dios ya puso a tu disposición. El Salmo 35 no es solo un clamor, es una estrategia. Es reconocer que hay momentos en los que no se trata de insistir más, sino de posicionarte correctamente. Cuando reaccionas mal, te debilitas. Cuando oras sin dirección, te frustras. Cuando peleas solo, te desgastas. Pero cuando entiendes este error, algo se rompe, porque dejas de luchar por impulso y comienzas a actuar con intención. Y eso cambia completamente el resultado de la batalla. Ahora, hay algo que probablemente te ha hecho cuestionar todo en medio de esta lucha: el silencio de Dios. ¿Por qué Dios parece guardar silencio en medio del dolor? Hay un momento en toda batalla en el que el silencio pesa más que el ataque. Oras, clamas, buscas una respuesta, pero lo único que recibes es aparente quietud. Y eso empieza a incomodarte, porque no entiendes cómo, en medio de tanta presión, Dios no responde como esperas. La mente entra en conflicto. Empiezas a cuestionar si estás orando bien, si hiciste algo mal, si realmente estás siendo escuchado. Y ese tipo de pensamientos no llegan por casualidad. Llegan para debilitar tu confianza justo cuando más la necesitas. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Desde una perspectiva espiritual, hay procesos que no se anuncian, se desarrollan. Dios no siempre responde de inmediato porque está obrando en dimensiones que tú todavía no puedes ver. Está alineando situaciones, desarmando ataques, preparando el momento exacto para intervenir con precisión. El Salmo 35 refleja esa tensión. Hay clamor, hay urgencia, hay una petición clara de intervención. Pero también hay algo más profundo, una confianza que se mantiene incluso sin respuestas inmediatas. Y aquí está el punto que muchos no entienden. El silencio no es el final de la historia, es parte del proceso que fortalece tu fe, ajusta tu carácter y te posiciona para una victoria más sólida. Si aprendes a sostenerte en ese silencio, te vuelves más fuerte que el ataque. Pero hay algo que cambia completamente la forma en que experimentas ese proceso: entender correctamente el poder de la oración que estás haciendo. Salmo 35. Una oración de guerra que la mayoría no entiende. Muchos leen el Salmo 35 como un desahogo emocional, pero es mucho más que eso. Es una oración estratégica, directa, sin rodeos, donde se le pide a Dios que actúe como defensor, juez y guerrero. No es pasiva, no es suave. Es una declaración firme de que ya no vas a pelear solo. Aquí no hay palabras vacías. Cada frase tiene intención. Cada clamor apunta a una intervención específica. Se pide que Dios confronte a los adversarios, que exponga las injusticias, que desarme las trampas ocultas, y eso rompe con la idea de una oración débil o resignada. Desde una perspectiva psicológica, esta oración también cumple una función poderosa. Te saca de la posición de víctima y te coloca en una postura activa. No estás negando el problema, estás enfrentándolo con dirección. Estás verbalizando lo que sucede, pero al mismo tiempo estás entregando el control a quien realmente puede resolverlo. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. No se trata solo de repetir palabras, se trata de entender la autoridad con la que estás hablando. Cuando haces tuya esta oración, algo cambia dentro de ti.
tu mente se alinea, tus emociones se estabilizan y tu espíritu se fortalece. Pero hay un elemento clave que determina si esta oración realmente activa resultados o se queda solo en palabras. Y ese elemento está en el lenguaje que usas cuando te diriges a Dios. El lenguaje espiritual que activa la defensa divina. No es solo lo que dices en oración, es cómo lo dices. Hay una diferencia clara entre hablar desde el miedo y hablar desde la convicción, entre repetir frases sin enfoque y declarar con claridad lo que estás pidiendo. Y esa diferencia define el impacto de tu oración. El Salmo 35 no muestra a alguien dudando, muestra a alguien que sabe a quién está hablando. Hay firmeza, hay dirección, hay certeza. No hay confusión en el lenguaje. Se pide defensa, se pide justicia, se pide intervención, todo con intención definida. Desde la psicología, el lenguaje estructura tu mente. Lo que repites con convicción comienza a moldear tu percepción, tu estado emocional y tu capacidad de resistir. Si hablas desde la derrota, te debilitas. Si hablas desde la fe, te alineas con una postura más fuerte. Espiritualmente, el lenguaje es posicionamiento. Cuando oras con claridad, estás marcando una línea. Estás estableciendo que no aceptas lo que está ocurriendo y que reconoces la autoridad de Dios sobre tu situación. Pero aquí está el punto clave. No se trata de volumen, se trata de dirección. No necesitas gritar más fuerte, necesitas orar con más precisión. Cuando ajustas tu lenguaje, algo se ordena dentro de ti. Tu mente deja de divagar, tu enfoque se fortalece y tu oración deja de ser una reacción emocional para convertirse en una herramienta estratégica. Y cuando eso sucede, comienzas a experimentar algo que cambia completamente la forma en que enfrentas la batalla. La capacidad de mantenerte firme incluso en medio del caos. La psicología de hablar con autoridad en medio del caos. Cuando todo a tu alrededor se desordena, lo primero que suele romperse es tu forma de pensar. La ansiedad acelera tus decisiones, el miedo distorsiona tu percepción y comienzas a reaccionar en lugar de responder. En ese estado, pierdes claridad y sin claridad, pierdes dirección. Hablar con autoridad no es un acto emocional, es un acto de dominio interno. Es decidir que, aunque el entorno esté inestable, tu mente no va a ceder. Es poner límites a los pensamientos que intentan invadirte y reemplazarlos por declaraciones conscientes que te sostienen. El Salmo 35 refleja esta postura. No hay lenguaje desordenado, no hay contradicción interna. Hay una voz firme que se mantiene alineada, incluso en medio de la presión. Y eso no es casualidad, es entrenamiento emocional y espiritual. Desde la psicología comportamental, cuando repites declaraciones con intención y consistencia, creas nuevos patrones mentales. Reprogramas tu respuesta frente al conflicto. Dejas de ser arrastrado por la situación y comienzas a influir en cómo la enfrentas. Pero esto no ocurre automáticamente. Requiere decisión, requiere disciplina, requiere que tomes control de lo que dices, incluso cuando no sientes fuerza. Y cuando logras sostener esa autoridad interna, descubres algo que muchos no entienden. Orar no es escapar de la batalla, es plantarte en medio de ella con una postura completamente diferente. Cuando orar se convierte en un acto de resistencia, hay un punto en la batalla donde orar deja de ser un hábito y se convierte en una decisión firme. Ya no oras solo cuando tienes ganas, oras porque entiendes que si dejas de hacerlo, cedes terreno. Y eso cambia completamente tu postura. Orar, en medio del desgaste, es resistir. Es decirle a tu mente que no va a rendirse, aunque esté cansada. Es decirle a tus emociones que no van a dominarte, aunque estén agitadas. Es mantenerte en pie, incluso cuando todo dentro de ti quiere retroceder. El Salmo 35 no nace desde la comodidad, nace desde la presión. Es una oración que se levanta en medio de la injusticia, del ataque, de la incomprensión, y aún así no se detiene, persiste, se sostiene, se mantiene firme. Desde una perspectiva psicológica, esto fortalece tu resiliencia.
Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, refuerzas tu capacidad de resistencia. Estás entrenando tu mente para no colapsar bajo presión. Espiritualmente, es una señal clara de posicionamiento. Estás diciendo que no importa cuánto dure la batalla, no vas a abandonar tu lugar, no vas a soltar tu fe, no vas a dejar de creer que Dios puede intervenir. Y es en ese nivel de resistencia donde algo comienza a cambiar de verdad. Porque cuando te mantienes firme el tiempo suficiente, llegas a un punto donde tu clamor ya no solo es resistencia, se convierte en una demanda de justicia. El poder de pedir justicia, sin contaminar el corazón. Hay una línea muy fina entre clamar por justicia y dejar que el corazón se llene de amargura. Cuando te han herido, cuando han actuado en tu contra sin razón, es natural querer que todo se resuelva a tu favor. Pero si no tienes cuidado, ese deseo puede transformarse en resentimiento. El Salmo 35 muestra algo poderoso. Puedes pedir justicia sin perder tu integridad. Puedes exponer lo que te hicieron delante de Dios sin permitir que el odio tome control de ti. Eso no es debilidad, es madurez espiritual. Desde la psicología, cuando te aferras al rencor, quedas atado emocionalmente a la situación. Tu mente sigue girando en torno al daño, reviviendo una y otra vez lo que ocurrió. Eso te drena, te desgasta y te mantiene atrapado. Pero cuando llevas ese dolor a Dios con claridad, sin distorsionarlo, algo cambia. Dejas de cargar con lo que no te corresponde. Libera espacio dentro de ti. Recuperas enfoque. Espiritualmente, estás reconociendo que la justicia no está en tus manos, sino en las manos correctas. Estás confiando en que Dios ve lo que otros no ven y que Él sabe cómo actuar en el momento preciso. Y aquí está el punto clave. Cuando no contaminas tu corazón, no pierdes fuerza en la batalla. Te mantienes limpio por dentro, enfocado por fuera y alineado con algo mucho más grande que tu propia reacción. Eso te prepara para el siguiente paso, uno que muchos pasan por alto y que define completamente el rumbo de tu lucha. Identificar correctamente contra quién estás peleando. ¿Cómo identificar a los verdaderos enemigos de tu vida? No todo lo que te hiere es tu enemigo, y no todo enemigo se presenta de forma evidente. Si no aprendes a discernir esto, puedes terminar luchando contra personas, cuando en realidad la raíz del conflicto es más profunda. Muchas veces el error es personalizar la batalla. Señalas rostros, nombres, situaciones visibles, pero mientras te enfocas solo en eso, dejas de ver lo que realmente está operando detrás. Actitudes, influencias, patrones repetitivos, ciclos que se activan una y otra vez. El Salmo 35 revela que hay ataques que se levantan sin causa aparente, movimientos que no son claros a simple vista, y eso exige discernimiento, no reacción impulsiva. Desde la psicología comportamental, identificar correctamente el origen del conflicto te permite responder de forma más inteligente. Dejas de reaccionar emocionalmente y comienzas a actuar con estrategia. Ya no te desgastas peleando batallas equivocadas. Espiritualmente, esto es clave. No todo se resuelve confrontando a alguien. Hay luchas que se vencen en oración, en posicionamiento interno, en firmeza espiritual. Cuando entiendes esto, dejas de desperdiciar energía, te enfocas, te alineas y comienzas a ver con más claridad lo que antes te confundía. Y es precisamente en ese nivel de claridad donde empiezas a notar algo que antes parecía lejano, el momento en que Dios decide intervenir. El momento exacto en que Dios interviene en tu guerra, hay algo que cambia por completo la forma en que enfrentas la batalla. Entender que la intervención de Dios no es aleatoria, es precisa. No llega tarde, no llega antes de tiempo. Llega en el punto exacto donde el resultado ya no depende de tu esfuerzo, sino de su acción. El problema es que mientras esperas, tu mente intenta adelantarse, quiere respuestas inmediatas, soluciones rápidas, señales visibles, y cuando no las obtiene, interpreta el silencio como ausencia. Pero ahí es donde muchos se equivocan.
Dios no trabaja bajo presión humana, trabaja con propósito. Mientras tú ves demora, Él está ajustando detalles que no puedes percibir. Está permitiendo que ciertas situaciones se revelen, que intenciones se expongan, que escenarios se alineen para que, cuando actúe, no quede duda de que fue Él. El Salmo 35 refleja esa expectativa activa. No es una espera pasiva, es una confianza sostenida. Es mantenerse firme, sabiendo que la intervención viene aunque todavía no se vea. Desde la psicología, esto fortalece tu tolerancia a la incertidumbre. Te entrena para no colapsar en la espera, para sostenerte sin perder el enfoque. Y aquí está lo que empieza a suceder cuando te mantienes en esa postura. Comienzan a aparecer señales, pequeños cambios, ajustes sutiles, movimientos que indican que algo ya está ocurriendo, incluso antes de que el resultado final sea visible. Señales de que tu oración ya está produciendo resultados. Antes de que la respuesta sea visible, hay señales que comienzan a manifestarse dentro y alrededor de ti. No son coincidencias, son indicadores de que algo ya se está moviendo, aunque todavía no haya llegado el resultado final. La primera señal es interna. Tu mente se calma. Lo que antes te alteraba pierde fuerza. Empiezas a sentir una estabilidad que no depende de lo que está pasando afuera. Eso no es casualidad, es alineación. La segunda señal es claridad. Situaciones que antes te confundían comienzan a ordenarse. Percibes con más precisión, entiendes mejor lo que está ocurriendo y dejas de reaccionar de forma impulsiva. La tercera señal es resistencia. Aquello que antes te debilitaba ya no tiene el mismo impacto. No porque el problema haya desaparecido, sino porque tú ya no estás en la misma posición. El Salmo 35 apunta a este proceso. Primero se establece el clamor, luego se sostiene la confianza y finalmente se manifiesta la intervención. Pero entre esos momentos hay un cambio progresivo que muchos no reconocen. Desde la psicología, estos cambios indican que tu mente ha dejado de operar desde el miedo y ha comenzado a funcionar desde la estabilidad. Eso te da ventaja. Y cuando empiezas a notar estas señales, algo se activa dentro de ti. Ya no te ves como alguien que está resistiendo apenas. Comienzas a verte como alguien que está avanzando. De víctima a guerrero, el cambio interno que lo transforma todo. Hay un punto en esta batalla donde todo deja de girar en torno a lo que te hicieron y comienza a girar en torno a quién te estás convirtiendo. Ese es el cambio que lo transforma todo. Dejas de verte como alguien afectado y comienzas a posicionarte como alguien que enfrenta, resiste y avanza. La mentalidad de víctima te mantiene reaccionando. Te hace depender de lo que otros hagan o dejen de hacer. Te debilita porque te coloca en una posición pasiva. Pero cuando ese patrón se rompe, tu postura cambia. Ya no esperas condiciones ideales, actúas desde convicción. El Salmo 35 no refleja derrota, refleja a alguien que, aun en medio del ataque, decide levantarse y declarar que no está solo. Eso redefine completamente la narrativa interna. Desde la psicología comportamental, este cambio es clave. Pasas de un estado reactivo a uno proactivo. Recuperas control sobre tus decisiones, sobre tus pensamientos y sobre tu forma de enfrentar el conflicto. Espiritualmente, te alineas con una identidad diferente. Ya no eres solo alguien que ora pidiendo ayuda. Eres alguien que ora desde una posición de autoridad, entendiendo que Dios pelea contigo y por ti. Y cuando esa transformación ocurre, hay algo que se vuelve imprescindible para no perder lo que has ganado. Aprender a mantenerte firme después de haber vencido el primer nivel de la batalla. ¿Cómo mantenerte firme? Después de la primera victoria. El momento después de la primera victoria es más decisivo de lo que parece, porque cuando el peso disminuye, la mente tiende a relajarse, a bajar la guardia, a creer que todo ya pasó, y es ahí donde muchos retroceden sin darse cuenta. Mantenerte firme no es repetir lo que hiciste, es sostener la posición que alcanzaste, es no volver a los patrones que te debilitaban, es no permitir que los mismos pensamientos que antes te derribaban vuelvan a instalarse. El Salmo 35
no termina en el clamor. Continúa en una postura de gratitud, de reconocimiento, de vigilancia interna. Eso indica algo importante. La victoria no solo se recibe, se administra. Desde la psicología, después de superar un momento crítico, el cerebro busca volver a lo conocido. Si no hay conciencia, puedes regresar a hábitos que te hicieron vulnerable. Por eso, la firmeza requiere intención constante. Espiritualmente, esto implica permanecer conectado, no dejar de orar cuando todo mejora, no depender de la presión para buscar a Dios, mantener una relación activa, no reactiva. Cuando sostienes esa firmeza, algo se consolida dentro de ti. Tu identidad se fortalece, tu discernimiento se afina y tu capacidad de resistir aumenta. Y es desde esa estabilidad donde puedes comprender algo aún más profundo, que esta batalla nunca fue solo tuya. Esta no es tu guerra, pero sí es tu victoria. Llegaste hasta aquí pensando que tenías que sostener todo por tus propias fuerzas, que dependía de ti resistir, entender, resolver y salir adelante, pero hay una verdad que cambia completamente el peso que llevas. Esta guerra nunca fue solo tuya. El Salmo 35 deja claro que hay un momento en el que Dios toma el control de la batalla, no como espectador, sino como defensor activo. Él ve lo que otros no ven, escucha lo que no se dice y actúa donde tú no puedes llegar. Eso no significa que no participes, significa que no cargas solo. Tu parte es posicionarte, mantenerte firme, orar con dirección y no retroceder. La parte que no puedes hacer, Dios la asume. Y cuando entiendes esto, algo se libera dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza. La necesidad de controlar todo se reduce. Comienzas a confiar de una manera más profunda, más estable, más consciente. Desde la psicología, esto rompe el ciclo de sobrecarga mental. Dejas de intentar resolverlo todo y permites que tu mente descanse en una confianza real. Espiritualmente, te alineas con una verdad que sostiene todo. Dios no solo escucha tu clamor, Él responde en el momento exacto, de la manera correcta. Y aquí está la declaración que necesitas llevar contigo. No estás perdiendo, estás siendo guiado hacia una victoria que no depende de tu capacidad, sino de la intervención de Dios.